doy nuevamente la bienvenida a este curso para revisar la segunda clase de vigilancia. En esta oportunidad vamos a revisar la situación de la enfermedad meningocócica. Queremos ver un poco la situación epidemiológica y algunos aspectos importantes de la nueva normativa. Para comenzar y tener un barniz de la situación mundial de la enfermedad meningocócica, esta es una enfermedad que tiene una distribución mundial con variación estacional y la mayor carga de la enfermedad sigue estando en África subsahariana, en el denominado cinturón de la meningitis, en el mapa adjunto, y para ello ocurría que antes del 2010 y de las campañas masivas de vacunación contra el meningococo A, este representaba alrededor del 80-85% de todos los casos. Estos brotes o estas epidemias ocurrían cada 7 o 14 años, pero desde ese entonces, por el efecto que tuvo la vacunación, disminuyeron los brotes drásticamente, pero se empezaron otras epidemias con menor frecuencia y menor tamaño, con serogrupos como el W, el C y uno que no conocemos a la fecha, que es el X. Durante la temporada epidémica del 2014, de los 19 países africanos que implementaron una vigilancia activa o mejorada, con 12.000 casos y 1.100 muertes, esto representa las cifras más bajas desde el año 2004. La principal medida de prevención sigue siendo la vacunación en esta área. Y la Organización Mundial de la Salud proporciona regularmente asistencia técnica a estos países, sobre todo los que enfrentan epidemias, y tienen el compromiso o la meta de eliminar la enfermedad meningocócica a nivel mundial. Para revisar un poco la situación de la región de las Américas, tenemos una gráfica de Estados Unidos donde se muestra la incidencia de la enfermedad en ese país, que no superaba el 1,5 por 100.000 habitantes. Sin embargo, a partir del año 2000 tiene una baja considerable y actualmente presenta tasas bastante bajas de alrededor de 0,2-0,3 por 100.000 habitantes. Los datos de Latinoamérica los tenemos en base a un proyecto PS, en el cual en el mapa ustedes pueden observar por los colores, los gráficos circulares, que el rojo representa al serogrupo C, el verde al serogrupo B y el morado al W. Podemos revisar que tanto Chile como nuestros países vecinos, Perú, Argentina, sigue prevaleciendo el serogrupo W por sobre los otros y también con circulación del grupo B, a diferencia de otros países en el continente. En la tabla hay una desagregación de casos por países, sin embargo esto corresponde principalmente a cepas aisladas, información proporcionada por el laboratorio entre los años 2010-2012, y en el cual, por ejemplo, Argentina, que tiene bastantes casos o bastantes cepas aisladas, muestra un poco la cantidad de estas cepas en ese periodo. En este caso, la Organización Panamericana de la Salud está desarrollando un proyecto principalmente para tener a mano los datos regionales o de la región de las Américas y reforzar en algunos países la vigilancia y el componente clínico de control de infecciones y de laboratorio. Revisando la situación nacional, ya entrando en terreno, en la situación chilena, podemos revisar nuestras tasas de incidencia a partir del año 90 en adelante, donde ustedes observan que en el periodo del 90 al año 2000, la incidencia de la enfermedad en Chile era bastante alta, alcanzaba prácticamente entre 3 y 4 por 100.000 habitantes. Sin embargo, la misma que revisamos en el gráfico de Estados Unidos, a partir del año 2000 baja abruptamente la incidencia de la enfermedad hasta alcanzar el año 2006 tasas menores a 1 por 100.000 habitantes, por lo tanto se considera esta enfermedad como de baja endemia. En los últimos años se ha mantenido relativamente estable en 0,8, 0,7 y el último año alcanzó 0,6 por 100.000 habitantes. Sin embargo, en la curva celeste podemos observar la letalidad. La letalidad se calcula en el total de fallecidos en relación al total de casos,
donde históricamente habíamos tenido una letalidad de 10%. Sin embargo, a partir del año 2012, con el resurgimiento del serogrupo W, esta tasa aumenta al doble de lo que habíamos observado, alcanzando tasas superiores al 25%, y es lo que mantenemos a la fecha. Es importante ir revisando los serogrupos de esta enfermedad, de la Neisseria meningitidis, porque claramente el comportamiento es diferente dependiendo del serogrupo que se trate. Tenemos una gráfica del año 2010 en adelante, donde en el color celeste vemos la prevalencia del serogrupo B y en el color naranjo el serogrupo W. Claramente el 2010 predominaba el B y toda la década anterior también, a partir del año 90 en adelante. Sin embargo, y anteriormente a este año, el W se presentaba en casos esporádicos, 2 o 3 casos al año. Pero ya en el año 2010, este porcentaje de serogrupo W representaba el 10%, y año a año fue aumentando hasta alcanzar el 2012 el 58%, desplazando al serogrupo prevalente hasta ese entonces, que era el B. Y desde ese entonces en adelante ha llegado a alcanzar hasta el año 2014 hasta un 75%, y hoy en día se mantiene alrededor del 65%. A modo de ejemplo, en la gráfica inferior les muestro la situación del serogrupo C, que a partir del año 94-2004 que aparece en el gráfico, que también en los años 99 y 2000 presenta un alza considerable que se repite el año 2002. Sin embargo, con la vacunación, este serogrupo volvió a su estado de baja prevalencia y sigue predominando el serogrupo B. Esta situación que habíamos observado con el serogrupo C no es la misma del W. Este es el canal endémico, ¿ya?, que se construye con una zona de alerta, de seguridad y de éxito para ir monitoreando cómo está la enfermedad meningocócica en el transcurso del tiempo. Sin embargo, dado que es una enfermedad de muy baja endemia, de bajo número, no más de 100, alrededor de 100 casos al año, es muy difícil construirlo o monitorearlo mensualmente o semanalmente, por lo tanto aquí se presenta en forma trimestral. En el celeste está en la zona de seguridad y el azul más oscuro en la zona de alerta, y ustedes ven claramente que a mediados del 2012 y hasta mediados del 2013 se produce un alza esperada de casos, que esto coincide con el aumento del serogrupo W en el país. En la flecha roja podemos observar que se inicia la campaña de vacunación en niños entre 9 meses y 5 años, y en la flecha azul ya se implementa esta vacuna en forma programática en Chile a partir del año de edad. En los últimos años, ustedes se fijan, esta gráfica está hasta septiembre de 2017, se mantiene bastante bajo lo esperado a la fecha. Cuando uno mira el riesgo por grupo específico de edad, esta enfermedad siempre fue característica de los menores de 5 años y específicamente del menor de 1 año. Sin embargo, ustedes observan también, así como baja la enfermedad, también baja el riesgo por grupo de edad, y sin embargo, en el año 2012 vuelve a subir el grupo de menor de 1 año y baja el resto de los grupos. Como está a una escala muy alta, porque por los años que está construida, hay un aumento que se observa en el grupo de adultos que no lo habíamos visto en años anteriores. Acá tenemos unos ejemplos también de comparación de grupos de edad en los menores de 9 años por serogrupo. Tenemos al lado izquierdo el serogrupo B, que son alrededor de 108 casos en el periodo 2012-2016, y abajo del serogrupo W, también del mismo periodo, alrededor de 128 casos. Si ustedes observan, el 73% de los W son menores de 1 año, a diferencia de poco más del 50% en el grupo B. Si miramos al lado derecho, están los fallecidos por estos serogrupos en el mismo periodo, considerando los mismos casos, pero estos son, repito, los fallecidos.
vemos que el serogrupo B, alrededor de 12 y 13 fallecidos en el periodo, un 41% son menores de un año de serogrupo B, pero un 77% fallece por serogrupo W. Esta es la tasa, un gráfico donde muestra los casos y la letalidad por grupo de edad. La última barra representa la letalidad nacional, como les mencioné, ya es bastante alta, de un 10% que estábamos acostumbrados a observar, hoy en día manejamos tasas de alrededor del 25%. Y si miramos por grupo de edad, los niños, si bien se representan alrededor de 25 casos en un año, solamente fallecen un 7%. Pero las edades más adultas, ya, si bien tampoco son muchos casos, hay más que lo que se observaba en los años anteriores, alrededor de 20 casos, pero de los cuales tenemos un fallecimiento del 40%. Este es un tema de interés para los clínicos, para mostrarles la presentación según el cuadro que se presenta. Anterior al resurgimiento del serogrupo W, el cuadro más frecuente, y lo que seguramente muchos de ustedes estudiaron, fue el cuadro neurológico con una meningitis meningocócica, que era más del 50% de los casos. Revisando los casos del periodo 2012-2016, esta tendencia también cambia y aparece no solamente un cuadro de meningococcemia como lo más prevalente, sino que también esto está asociado a mayor gravedad con septicemia y shock séptico. Según distribución por región, tenemos el año 2016, podemos revisar que la incidencia de la enfermedad, como les había mostrado inicialmente, es de un 0,6 por 100.000 habitantes, ¿ya? Y la mediana de casos acumulados en los últimos 5 años fue de alrededor de 133 casos. Podemos revisar región por región donde se presentan las tasas más altas, que claramente es en las regiones del sur. Los Ríos presentó una de las incidencias bastante altas en los últimos 2 años. Esta es la enfermedad meningocócica y su distribución espacial. Ustedes pueden ver por colores, los rojos representan las tasas más altas, las amarillas intermedias y las verdes las más bajas. Claramente en las regiones del sur, en la zona de la Patagonia chilena, no se han observado casos en los últimos años. Solo a modo de ejemplo, para graficarles la situación de Valparaíso, región aledaña a Santiago, cuando el año 2012 la mayor prevalencia de casos era por W, la quinta región solamente este serogrupo representaba un 16%, al año siguiente, el año 2013, un 50%, y recién 2 años más tarde que Santiago, prevalecía el serogrupo W. Esto también, dado que ustedes son de distintas regiones, para tener claro e ir monitoreando o ir conociendo cuál es la situación de cada una de sus regiones, porque no necesariamente la enfermedad se comporta igual en todo el país. Y solamente a modo de ejemplo también para poder relacionar un tipo de análisis, no solamente cuantitativo, sino que también uno pudiera hacer un tipo de análisis con los determinantes sociales en salud. Les dejo la referencia donde pueden ubicarlo, porque claramente esta enfermedad se relaciona con factores como la exposición pasiva o activa al tabaco, el nivel socioeconómico, las condiciones de hacinamiento, etcétera, o podrían relacionarse con los hogares en vivienda con material irreparable, que puede ser un indicador también de pobreza. Y eso es importante poder también conocerlo para poder hacer este tipo de análisis. Los brotes aislados o con nexo epidemiológico, uno utiliza 2 definiciones operativas para esta enfermedad. Los casos coprimarios, que son aquellos que ocurren dentro de las 24 horas entre la diferencia entre un caso y otro, que lo que puede indicar es una fuente de exposición común, es decir, se enfermaron de un mismo portador, o un caso secundario cuando un caso después de las 24 horas infecta al siguiente. Y en esa situación podemos atribuir de que el caso secundario se
infectó de un primero que enfermó. Como ustedes pueden ver en la gráfica, en los años 90, 2000, cuando había bastantes casos, también se presentaban muchos casos con primarios y secundarios. Estoy mostrando también de los cuales en rojo cuántos fallecían. Y desde el 2010 no tuvimos casos hasta el 2014, que tuvimos la situación de trabajadores en un hospital público de la región metropolitana, donde después de hacer la investigación epidemiológica por parte de la región metropolitana, se encontró una probable portación común. El uso de las vacunas también para mencionar, y también lo van a ver como parte del programa de este curso, cómo hemos utilizado las vacunas también como mecanismo de control de brote. En el periodo 2000-2002 se usó la vacuna polisacárida AWCY, fue bastante efectiva porque logramos controlar la situación y volver a la situación de normalidad con el serogrupo B, como había sido hasta ese entonces, y en el caso del resurgimiento del serogrupo W, se utilizó ya una vacuna conjugada, donde podemos ver en el recuadro el análisis de cuántos de los niños de objetos de vacunación presentaron la enfermedad, qué serogrupo tuvieron y ver la efectividad o no de la vacuna. Ese es un análisis que tenemos que hacer, nos correspondería ya en el mediano plazo realizarlo, porque ya ha pasado tiempo suficiente como para evaluar un poco el impacto de la vacunación a la fecha. Y hoy en día recordarles que esta vacuna es parte del Plan Nacional de Inmunización al año de edad. Bueno, toda esta situación del año 2012, motivó diferentes estudios epidemiológicos que ustedes, como parte de la revisión de este curso, van a tener la oportunidad de conocer. Están todos en las publicaciones en referencias bibliográficas, tanto el estudios de casos clínicos W, como estudios de caso y control de factor de riesgo, y también un interesante estudio del Instituto de Salud Pública, donde también estudió la aportación faríngea. Bueno, cambiando de tema, ya una vez revisada la situación epidemiológica y rápidamente revisar también los aspectos de la vigilancia epidemiológica, que es el tema que nos interesa, como la presentación reciente de Coqueluche, es que este sistema es único y que esta vigilancia en particular se basa en la vigilancia universal, ¿ya? Que es de notificación inmediata y universal, por lo tanto, frente a la pesquisa debe ser rápidamente notificable. Están los objetivos de la vigilancia y las normativas que la regulan, que es bastante reciente, es de agosto del 2017, pero tampoco olvidar que existe además una vigilancia para las otras meningitis bacterianas, que muchos de los casos o algunos de los casos ingresan como tal, pero el laboratorio determina que es una Neisseria meningitidis y por lo tanto debe regir de acuerdo a la primera circular. Este es un sistema de notificación inmediata que uno espera que el médico, frente a la sospecha, le notifique rápidamente a nuestro epidemiólogo del nivel regional, que está en la Seremia de Salud, para que se nos informe de inmediato. Por otra parte, se le solicitan las pruebas de sangre y de líquidos cefalorraquídeos si corresponde a un análisis rápido en el laboratorio local, y una vez identificada la cepa se mande al ISP, Centro de Referencia Nacional, o si no hay crecimiento del cultivo, se manda la muestra de líquido cefalorraquídeo o de sangre, que con técnicas moleculares hoy día somos capaces de determinar el agente. Solamente recordarle a los médicos que existe este decreto 158, que su incumplimiento también es sujeto de sanción. Los componentes de la vigilancia, aquí es importantísimo el componente clínico, el componente laboratorio y el componente epidemiológico en sus diferentes funciones. Es importante vigilar esta enfermedad porque tiene un tema de severidad de la enfermedad, es una enfermedad prevenible hoy en día por vacunación, se constituye una urgencia médica y es un agente emergente o reemergente, como nos ha mostrado la historia con el serogrupo C y W, y tiene la capacidad también de producir brote. Esto ustedes lo pueden revisar en la circular de vigilancia, solamente para comentarles que es un tema clínico, un tema de laboratorio y un tema epidemiológico,
donde todos, una vez sospechado o cuando ocurre la sospecha que el caso podría corresponder a un cuadro de enfermedad meningocócica, automáticamente se activan todos los niveles para poder realizar una buena acción en relación a este caso. Esta es la gran novedad del cambio de la normativa. Hay un cambio en la definición de caso que justamente se conoció a través de los estudios que se realizaron a partir del año 2012, donde no solamente se presenta el cuadro de meningococcemia, el síndrome meningio, sino que también aparece este síndrome séptico que es bastante grave y que generalmente es por la razón de por qué el paciente fallece y mantenemos esa letalidad tan alta. La partida de la definición de caso nueva es persona de cualquier edad que presente fiebre mayor a 38 grados o hipotermia, ¿ya? De inicio rápido asociado a alguno de estos cuatro cuadros clínicos, o con compromiso del estado general marcado, o con síndrome séptico, o bien el síndrome meningio clásico y la erupción o meningococcemia. El laboratorio importantísimo, la muestra, se toman las muestras de sangre y líquido cefalorraquídeo si corresponden. Solamente recordarles que si dentro de las 24 horas no hay crecimiento, se debe mandar esa muestra rápidamente al ISP porque a través de PCR se puede determinar también el agente. La quimioprofilaxis, importantísimo, y eso es una de las razones por qué el equipo de salud tiene que notificar rápidamente a la Seremi para buscar aquellos contactos que se justifica tratar. Ustedes pueden revisar la normativa que está dentro de la lectura obligatoria, donde el personal de salud no es contacto, a menos que realice un procedimiento invasivo que tenga riesgo de secreción por no usar elementos de protección personal. Entonces es importante que ustedes lo tengan claro porque solamente son aquellas personas que duermen bajo el mismo techo y algunas personas bastante identificadas que están detalladas en la normativa que corresponde y se justifica su tratamiento. Tenemos un diferente antibiótico de acuerdo a la edad, ¿cierto? O de acuerdo a la condición, con también un uso específico en el caso de la embarazada con la ceftriaxona. Y finalmente, para contarles que este sistema de vigilancia se monitorea permanentemente, tiene muy buenos indicadores que son bastante trazadores, que uno puede desde evaluar la notificación oportuna, ¿ya? Hasta la hospitalización oportuna, que va a incidir en la sobrevida del paciente, y el tratamiento oportuno de contactos desde la notificación hasta que se aplica la quimioprofilaxis. Y nuestro mecanismo de difusión está en nuestra página web, está ahí la forma de acceder directamente. Tenemos micrositios de la enfermedad meningocócica subdividida por los distintos temas y también están los informes tanto trimestrales como anuales y cuando empieza la temporada invernal también se emite una alerta para recordar la importancia de esta vigilancia y alertar al equipo de salud para su notificación y control de la enfermedad. Bueno, los desafíos siguen siendo difundir esta nueva normativa, sobre todo al equipo médico que sepa que no solamente una enfermedad meningocócica se centra en una meningococcemia, un cuadro neurológico, sino más bien en estos cuadros sépticos que evolucionan rápidamente y muy graves, y para justamente mejorar la oportunidad de la notificación. Paralelamente se está elaborando una guía clínica en este proyecto conjunto de OPS que está a cargo de la DIPRESE, otro departamento técnicos del ministerio. Es importante fomentar que las madres lleven a sus niños a vacunar, mantener altas coberturas de vacunación a los niños de 1 año. Y esta es una instancia también de que estamos difundiendo la nueva evidencia para publicar a través de las publicaciones y los cursos online. Y siempre es importante avanzar en los temas de comunicación de riesgo. Hoy en día se les da un espacio para informar a la comunidad dentro del contexto de campaña de invierno. Sin embargo, en aquellos lugares donde son de mayor riesgo, es importante tenerlo presente para mantener también una comunicación permanente. Así que
Eso es todo por mi parte, les deseo éxito en el curso. Es el minuto de revisar estos temas, revisen la bibliografía, hagan las consultas en las preguntas en el foro que hay realizado para consulta y estamos en contacto. Muchas gracias.